pastor Pepe en la red. En la película El Karate Kid, Daniel LaRusso es víctima de acoso por unos jóvenes de su colegio, que a su vez tomaban clases de karate. Y Daniel LaRusso se da cuenta que ellos tomaban clases de karate y él decide, yo quiero tomar clases de karate. Y cuando va a la academia de karate se encuentra que esa academia donde él se asoma para ver si podía tomar cursos era la que los jóvenes acosadores estaban tomando clases. Y entonces, de repente se encuentra con un señor handyman de Okinawa, Miyagi, ¿verdad? Que él trabajaba haciendo varias cosas y él trabajaba para la mamá de Daniel. Y yo, oh, ¿tú quieres tomar karate? Pues él sabía karate, su padre era profesor de karate también en Okinawa. Y resulta que Miyagi le pone condición a Daniel para enseñarle. Dice, primero vamos a hacer un pacto sagrado. Te prometo enseñar karate, esa es mi parte. Y tú prometes aprender. Yo digo lo que tú vas a hacer. Y tú no vas a preguntar. Esa es tu parte. Entonces, obviamente, en su acto de desespero, porque Daniel-san, como le llamaba Miyagi, Daniel-san, ¿verdad? Daniel-san quería resolver su asunto rápido. Quería resolver su problema para darle la paliza de la vida a esos hombres. ¿Y qué es lo que hace Miyagi para enseñar? Le dijo que no, yo te voy a enseñar y tú ni preguntes. Lección número 1. Mira estos autos aquí estacionados. Vas a poner cera con la mano derecha y vas a quitar cera con la mano izquierda. Vas a poner cera, vas a quitar la cera. Respira, exhala. Respira, exhala. Pone cera, quita cera. Inhala, exhala. Lección número 2. Ahora vamos a cazar moscas con palitos. Pero eso es más fácil con un matamoscas. Sí, pero si tú puedes cazar moscas con palitos, tú puedes hacer cualquier cosa. Lección número 3. Pintar la casa. Firme, de lado a lado, firme. Y entonces ya Daniel-san se estaba empezando a sospechar, este hombre lo que quiere es abusar de mí. Este hombre se está aprovechando de mí, se está aprovechando de mi nobleza. Y luego le dice, vamos a lijar el piso. Y en una, Daniel-san se subleva y dice, pero ya, no, mira, esto es enseñarme karate. Yo quiero que tú me enseñes karate. Yo quiero que tú me enseñes para darle la paliza a estos hombres. A ver, Daniel-san, mírame a los ojos. Enséñame a poner cera. Y pone cera y lo detiene. Y le quita la cera y lo detiene. Y dice, mírame a los ojos bien. Ahora enséñame a pintar la casa de lado a lado. De lado a lado. Y entonces empieza a darse cuenta de que Miyagi le estaba enseñando técnicas básicas de karate, aplicables. Entonces Daniel-san recuperó su confianza en Miyagi. ¿Por qué el cazar moscas con palitos? Porque te enseña a mantener los ojos enfocados.
La semana pasada leíamos en Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4, cómo el profeta Habacuc le cuestionaba a Dios por la situación tan violenta y el pecado que aumentaba. Habacuc había vivido el gran avivamiento que Judá había experimentado durante el reinado de Josías. Recuerda que cuando se leyó la ley de Moisés a Josías, se rasgó sus vestidos, hubo arrepentimiento. Josías, que llegó al reinado a los 8 años, y alrededor de 16 años más tarde fue que esto aconteció. Y ahí experimentó un gran avivamiento porque Josías ordenó a quitar todos los altares de los dioses ajenos y todos los ídolos. Y el pueblo experimentó prosperidad y experimentó un gran avivamiento. Entonces, Josías muere en la guerra de Megiddo. ¿Recuerdan cuando el faraón de Egipto quería invadir a Siria utilizando a Judá como intermediario para meterse ¿verdad? Para tomar un tramo corto para invadir a Siria? Y Josías lo impidió o se opuso, y entonces se fue a espada con el faraón. Y Josías murió defendiendo su nación. Entonces los 2 hijos de Josías fueron los que heredaron el reino. El primer hijo estuvo nada más que 2 o 3 meses nada más porque hizo lo malo ante Jehová. Pero el siguiente hijo, Joacín, hizo lo malo delante de Jehová. Y Habacuc clamó al Señor en un grito de desespero. Y eso fue lo que vimos la semana pasada en Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4. La semana pasada nos preguntábamos si era bueno o no cuestionarle a Dios. Y concluimos que cuestionar a Dios en sí no es malo, siempre y cuando sea en el espíritu correcto. Siempre y cuando es indagando por qué Dios permitió que sucediera. Siempre y cuando sea en humildad. Siempre y cuando estemos abiertos y descansando en la voluntad soberana de Dios. Pues muy bien. La semana pasada discutimos acerca de cuestionándole a Dios. Pero no llegamos a la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando la respuesta de Dios no es la esperada? Y de eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Cuando Dios efectivamente responde a nuestro clamor, responde a nuestra oración, pero no es la respuesta que yo quiero. Así como Miyagi, el maestro Miyagi. Miyagi le ofrece ayuda a Daniel San, pero no es la ayuda que Daniel San esperaba. Daniel San pensaba que Miyagi iba a estar con él en un curso intensivo de karate, que iba a estar practicando a pelear para aniquilar a sus adversarios. Eso es lo que Daniel San pensaba. Pero Miyagi quería enseñarle karate de verdad. Y la única manera que podía enseñarle karate de verdad sin tener que abandonar su trabajo, porque de todas maneras Miyagi también tenía que trabajar, era enseñándole karate básico, lección de vida. Y Habacuc se quedó perplejo ante la siguiente respuesta que Dios le da. Y la vamos a ver en el día de hoy, el mensaje titulado Cuando la respuesta de Dios no es la esperada. Queremos otra vez enfatizarles y exhortarles a que tomen notas. Vamos a hacer referencias históricas en contexto, porque como decíamos la semana pasada, el libro de Habacuc básicamente nos ofrece, cuando lo leemos directamente del libro Habacuc, pues nos perdemos el contexto, por qué las cosas que ocurren y se dicen en el libro de Habacuc. Y lo podemos ver a raíz de otras referencias. Y en el mensaje de hoy vamos a cubrir Habacuc capítulo 1, versículos del 5 al 17 y capítulo 2, versículo 1. Vamos a llegar hasta el versículo 1 del capítulo 2 en el mensaje de hoy con la ayuda del Señor. Y leemos, esta es la respuesta de Jehová a Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos,
porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Voy a enfatizar ahí, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los jueces y a los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. ¿Quién hubiera pensado que la respuesta de Dios a la perversidad de Judá sería nada menos que los caldeos o Babilonia? Habacuc estaba quejándose ante Dios porque el reinado de Joacín era un reinado violento, era un déspota, que cualquiera que venía en contra de él sencillamente lo mataba. Hasta mató a un profeta de Jehová, a Urías. ¿Y quién hubiera pensado eso? ¿Cómo es posible que Dios resuelva el problema original creando otro problema? ¿Ustedes se pueden imaginar? ¿Por qué permite Dios que pasen las cosas tal y como suceden? ¿Cómo es posible que permita que tengan lugar cosas tan terribles en la historia humana? Y eso hay que considerarlo porque la semana pasada planteábamos que una persona con un corazón incrédulo pudiera caer por defecto, en lo que es el agnosticismo o en el ateísmo, incluso concluir, no hay Dios, o Dios no existe, o si Dios existe yo no lo sé, y si no existe a mí qué me importa. Y esa es la conclusión que el mundo hoy día, ante la perversidad que vemos hoy día, siglo XXI, 2016, vemos cosas que nuestros padres jamás soñaron que se dieran en este país. Y aún no limitemos las cosas en este país, vayamos a nuestros países de orígenes. En nuestros países de orígenes tampoco nos imaginábamos que cosas tan terribles como las que vemos hoy día estuvieran pasando. O sea que tampoco es los Estados Unidos solamente. Es una cosa universal. Porque el enemigo Satanás es el príncipe de este mundo. Y el mundo sin Cristo está bajo el reinado de Satanás. Pero veamos aquí el trasfondo histórico. El año 626 a.C., Nabopolassar, que era príncipe de los caldeos o babilónicos, se utilizan indiscriminadamente, intercambiablemente. Él lideró una rebelión que venció a los asirios y estableció un imperio neo-babilónico. 6 años más tarde, él hizo alianza, Nabopolassar, con los medos. Entonces, se conoce como los medos y los caldeos. Y entonces, esa alianza, más tarde, conquistó y destruyó a la ciudad de Nínive. Y eso se ve profetizado en el libro del profeta Nahum, un libro antes de Habacuc. Entonces, hasta ahí pasan 7 años. Y en el año 605, su nieto Nabucodonosor sitió a Jerusalén y la llevó cautiva
inició una serie de deportaciones de los habitantes de Judá a territorio de Babilonia e incluso destronó al rey Joacín. Y los que estuvieron aquí cuando dimos la serie de Nehemías, el perfil de un líder, fuimos muy enfáticos, sobre todo, lo pueden ver en YouTube para repaso, dimos un preámbulo histórico donde aquí es donde se empata la historia. Aquí es donde se empata la historia. Esto ocurrió antes de Nehemías. Fíjense lo que pasó. Nabucodonosor invade Jerusalén, la ocupa, destruye Jerusalén, destruye el templo, que más adelante vemos en el libro de Esdras acerca de la reconstrucción del templo, ¿verdad? Destruye el muro de Jerusalén, que más adelante vemos en el libro de Nehemías, la restauración del muro de Jerusalén. Y entonces, eso es lo que ocurrió aquí. Todo eso fue lo que Jehová profetizó aquí en Habacuc. ¿Me voy a entender? Dios no permite cosas simplemente por accidente. No es como que tú estás manejando tu coche y de repente por mala suerte, pues se te poncha una llanta del carro en la calle y te quedas sin llanta y después no tienes un repuesto. O sea, un problema genera otro problema. Te quedas sin llanta y te quedas sin repuesto. Eso es un accidente. Eso es una cosa inesperada. Dios tiene un plan perfecto para las cosas. Y Dios, Habacuc no lo podía ver porque Habacuc, como nosotros, como tú y yo, tenemos una visión bastante obtusa, bastante limitada. Tenemos una visión de la historia y de los acontecimientos de aquí y ahora. Pero Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios que Él sobre la palma de su mano está todos los tiempos. Para Dios no existe el pasado, para Dios no existe el futuro. Él es el eterno yo soy. Y no solamente Él es el eterno yo soy. Yo soy el eterno presente. Yo soy el existente en mí mismo. Yo no necesito, nadie me creó. Yo soy existente en mí mismo. Y no solamente eso, yo soy suficiente en mí mismo. ¿Cuántas veces escuchamos eso de que Dios nos necesita? Dios no nos necesita a nosotros, Él es suficiente en Él mismo. Él está centrado en su gloria. Él está centrado en su majestuosidad. Él es Dios soberano. Y hasta que nosotros no podamos entender eso y no nos podamos posicionar jamás nos podemos posicionar físicamente, pero en nuestra cosmovisión, en nuestra visión del mundo, de la eternidad de Dios y de la soberanía y la supremacía de Dios, de que el Dios tiene un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, de que Dios hizo un pacto con Él mismo, un pacto redentor, un pacto que para hacerse de un pueblo que le adore, que le alabe, que le sirva, que viva postrado delante de sus pies. Y ese pacto redentor lo ejecutó, lo ratificó, lo estableció en Cristo Jesús. Pero, espérense, me van a preguntar a mí, posiblemente, pero ¿cómo es posible? La caída ocurrió en Génesis 3, ¿cómo Dios puede tener un pacto ejecutado y ratificado para la redención desde antes de la fundación del mundo? Dios estableció desde antes de la fundación del mundo un propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo. Y antes de la caída estaba presente intrínsecamente en el árbol de la vida. ¿Y qué ocurrió cuando vino la caída? Todo el mundo cayó bajo maldición, bajo el pecado. Todo bajo la condición del pecado. El pecado entró a la humanidad.
Y el pecado nos separó de Dios. ¿Y cómo se refleja en Génesis 3? Cuando el pecado entró en el jardín del Edén, Dios retiró el árbol de la vida del alcance de Adán y Eva. Lo retiró. Lo retiró por un tiempo. Porque Dios tenía que tratar con el tema del pecado. Pero su plan, su pacto redentor eterno es y siempre ha sido de reunir todas las cosas en Cristo a pesar del pecado. Y sí que Judá pecó, cayó en idolatría y Dios sabía lo que iba a acontecer. Así como cuando vemos las Escrituras, todas las desgracias que ocurren en las Escrituras. Por ejemplo, muchas veces Dios responde, Dios hace cosas que nosotros pensamos no hacen sentido, como dice el libro del Dr. James Dobson, titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. When God doesn't make sense. ¿Verdad? Pero no hace sentido, por ejemplo, que una nación que estuvo 40 años en el desierto y que va a conquistar la tierra prometida, que entra a la tierra prometida, pero tiene que conquistar esos grandes gigantes, y de repente a mí no me hace sentido que un pueblo, una nación que va a conquistar la nueva tierra, que le ha sido prometida, ahora tiene que dar 7 vueltas alrededor del muro de Jericó para derribar los muros de Jericó y matarlos a filo de espada. Y al sonar de la trompeta se caerían los muros. A mí eso no me hace sentido, no sé a ustedes. Y a ellos tampoco me imagino que les hacía sentido. Pero esa es la particularidad de nuestro Dios, que Dios es un Dios que muestra su gloria y muestra su poder de una manera que nosotros no podemos entenderlo. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero consideremos aquí en el versículo 5, aquí Dios le está haciendo una declaración, una oración exhortativa a Habacuc. Primero dice, mirad entre las naciones. Y luego dice, ved y asombraos. Y luego dice el propósito. ¿Por qué? Porque haré una obra en vuestros días. No solamente habla del sentido de urgencia de esas oraciones, de esas palabras, de esa exhortación, ese mandato que le estás dando, sino que también demuestra el carácter y la naturaleza de Dios, de la incomprensibilidad de la revelación de Dios. No hay quien pueda comprender la magnitud de la envergadura de la revelación de Dios. El apóstol Pablo dice en una de las epístolas de Corintios que nadie conoció las cosas de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros en nuestra mente obtusa, en nuestra visión limitada, en nuestra carnalidad, nosotros no podemos entender la mente de Dios a menos que hayamos nacido de nuevo y a menos que al nacer de nuevo, Dios en Cristo Jesús, somos el Espíritu Santo, pone su morada en nosotros y entonces recibimos revelación, entonces somos enseñados, entonces podemos ver las cosas de Dios por el Espíritu, porque es, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Es en el Espíritu, mis amados. Nosotros podemos aprender acerca de Dios, podemos educarnos, y yo soy educador, lo he sido ya por mi 21 años en educación, y
Y podemos educarnos y llenarnos la mente de educación, de información, pero en la comprensión y el entendimiento y la vida de lo que es las cosas de Dios solamente la podemos entender en el Espíritu. Dios responde de acuerdo a su voluntad soberana y no de acuerdo a lo que es justo conforme al hombre. No es conforme a nuestro sentido de justicia. Nuestro sentido de justicia, Isaías dice que nuestras justicias son ¿qué? Como trapos de inmundicia. Consideremos el tipo de nación a la cual Dios iba a permitir ocupar Jerusalén. Y vamos a verlo. ¿Qué tipo de nación es? Vemos aquí, el versículo 6, cómo la describes a los caldeos como una nación cruel y presurosa, agresiva. Una nación formidable y terrible. Una nación bien equipada. Dice que sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y dice, toda ella, ¿verdad? Sus víctimas, las demás naciones que son víctimas, que son invadidas, ocupadas por los caldeos, son presa de los caldeos. Y viven aterrorizadas. Eso es versículo 9. Y no solamente eso, sino dice, escarnecerá a los reyes. Y de los príncipes hará burla. O sea que esto aquí estamos hablando, que tú tienes rey en tu nación. No. Mira lo formidable y lo brutal que es mi nación. Que cuando ustedes son un pedazo de mosca comparado con lo que nosotros tenemos. Ustedes son papitas fritas con ketchup. En inglés se le llama small potatoes. Nosotros somos los que somos aquí. Eso es lo que viene. Y luego dice, luego pasarán como un huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. Esa es la descripción. Consideremos eso, el tipo de nación. Pero ahora vamos a considerar la respuesta de Habacuc. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 17. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Cómo puedes ver a los menospreciadores? Y callas cuando destruye el impío y al justo, al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Vamos a ver aquí qué tipo de oración. Eso es otro tipo de queja que Habacuc está teniendo, cuestionándole a Dios. Pero otra vez, este es el segundo cuestionamiento que Habacuc le hace a Dios. Pero como decíamos la semana pasada, ¿cuál era el espíritu de Habacuc? Respondiéndole. Recordamos que la semana pasada leíamos en el Salmo 4 como ejemplo y el Salmo 10
ejemplos de cómo el salmista se quejaba ante Dios, pero luego volcaba su clamor a exaltación al carácter de Dios. Y vemos aquí que Habacuc está haciendo exactamente eso. Habacuc está apelando a los atributos y al carácter de Dios. Y vamos a ver 3 atributos que Habacuc apela en su intercesión. En el versículo 12 dice: ¿no eres tú desde el principio? Habacuc reconoce el carácter eterno de Dios. Dios crea la historia. La historia, de acuerdo a nuestra mente limitada, la historia ocurre, la historia ocurrió, está pasando y ocurrirá. Pero Dios, en su carácter eterno y en su carácter soberano, Él conoce la historia, porque Él la crea, porque Él tiene un plan perfecto. Él es el principio y Él es el final. Los tiempos de Dios Él los tiene en su mano. Ahora bien, quizás usted está objetando esa declaración que le estoy haciendo cuando yo digo que Dios crea la historia. Y usted dirá, pero Dios no crea robots. Dios no crea marionetas que nos manejan aquí. Eso es muy cierto. Dios creó al hombre con una voluntad. Y así como vemos en las Escrituras, ¿verdad? La exhortación en el Antiguo Testamento donde dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Pero dice, escoge pues la vida. Dios nos ha hecho con una voluntad permisiva para escoger. El tema es el siguiente, que en esa voluntad permisiva de Dios, hemos sido conocidos de Dios según la presencia de Dios. Dios conoce cuál va a ser nuestra. No es que Dios decida a nombre nuestro, es que Dios conoce lo que vamos a decidir, lo que vamos a escoger. Y eso es un tema más profundo para otro día. Pero vemos aquí que Dios, en su plan perfecto, en su plan soberano, Dios crea y Él protege y Él todo aquello que tiene que ver con su propósito, todo aquello que tenga que ver con la expansión de su reino. Y eso es parte de la revelación progresiva de Dios. Así que Habacuc responde al carácter eterno de Dios, el Dios que crea la historia, que conoce la historia. Número 2, versículo 12 también dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío. Habacuc reconoce que Dios es el existente en él mismo. Por ejemplo, cuando vemos a Moisés, en el llamamiento de Moisés en el árbol de la zarza, yo soy el que soy. Mientras que el hombre existe un tiempo pasado, presente y futuro, para Dios existe un eterno tiempo presente. Dios es suficiente y existente en él mismo. Recordamos particularmente hoy, septiembre 11, la ciudad de Nueva York. Imagínense usted, la primera vez que yo visité la ciudad de Nueva York, que fui casualmente 6 meses antes de la tragedia de las Torres Gemelas, yo estuve en una de las torres arriba en el miradero, una vista espectacular. Pero una de las cosas que pude ver era que desde arriba yo podía divisar los automóviles pasando por las distintas calles y avenidas de Nueva York y yo podía seguirlos, rastrearlos. Y podía seguir aquel automóvil específico desde arriba que podía rastrearlo y podía ver cómo cruzaba el puente y seguía hasta Brooklyn. O el otro que seguía, cruzaba el río para ir hasta New Jersey. Yo lo podía ver desde arriba. Para mí, desde mi perspectiva arriba,
Cuando tú puedes trazar así, rastrear, desde mi perspectiva, eso es presente. Ese carro está moviéndose. Pero desde la perspectiva de la persona que está manejando el carro, esa persona hay un sentido claro y definido de lo que es pasado, presente, futuro. Porque está abajo. Porque está moviéndose según sus circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia? Estoy en la calle tal o más cual, ¿verdad? Ahora mismo estoy en la calle tal o más cual y voy a doblar, voy a girar para agarrar esta avenida porque pronto voy a ir allá. Está hablando en futuro, pero no ha ocurrido. Ya yo pasé por acá, mira, pasé por este edificio y no sé qué más. Hay pasado, está el presente y está el futuro. Pero Dios no trabaja así. Dios conoce el tiempo de Dios. Por eso es que un día es como 1000 años para Dios. Y para nosotros no podemos, 1000 años, eso es un milenio. Sí, y para Dios es así. Un sentido eterno. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué son 20 años? Porque desde que el momento que vemos que Dios profetiza esto en Habacuc, hasta que se ejecuta esa profecía, han pasado como unos 20, 30 años. ¿Qué son 20, 30 años? Ya Habacuc hubiera estado ya desaparecido para ese tiempo. Seguramente sus hijos ya adultos, si tenía hijos chiquitos cuando vino la profecía. Pongamos las cosas en perspectiva, pero para Dios eso no es nada. Es como si hubiera sido hace unos minutos. Esa es la perspectiva de Dios, porque Dios vive en el tiempo presente. Entonces Habacuc está reconociendo que Dios es el existente en él mismo. La otra cosa que vemos en el versículo 12, vimos el carácter eterno de Dios, el principio de la existencia en él mismo, y ahora dice, Dios mío, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo? Habacuc reconoce la santidad de Dios. La santidad que es perfección, que es sagrado, que sin mancha, sin mácula. Y entonces, esos son los 3 atributos de Dios. Inmediatamente después de declarar esos 3 atributos de Dios, Habacuc declara en su respuesta a Dios, no moriremos. ¿Lo vemos juntos? Versículo 12. No moriremos. ¿Cómo Habacuc sabe? Si lo que aquí viene es como, aquí lo que viene es un bulldozer de nación que viene contra nosotros y ahora Habacuc, ¿cómo él puede declarar no moriremos? Bueno, recordemos quién era Habacuc. Habacuc era un líder espiritual en Judá. Habacuc conocía el pacto que Jehová había hecho con Abraham, que de tu simiente haría una gran nación, que sería su pueblo para siempre, que no permitiría nunca que fuesen eliminados de la tierra. Es un reconocimiento de que Dios es fiel a su pacto. Y entonces, Habacuc apela al carácter de Dios, apela al pacto de Dios, y ahora reconoce el propósito de Dios, versículo 12, al final. Oh Jehová, para juicio lo pusiste tú, oh roca, lo fundaste para castigar. El propósito de esa profecía, el propósito por el cual Dios va a permitir es para despertar el pueblo de su incredulidad. El pueblo que cree que pueden vivir sin el Dios, para reprenderles, para castigarles. Entonces en el versículo 13 vemos la naturaleza de Dios de santidad. Dios no puede tener comunión con el pecado. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puede tener comunión con el pecado. Recordemos cuando Jesús estaba en la cruz y hacíamos referencia a esto la semana pasada, ¿verdad? En otro aspecto, pero Jesús estaba en la cruz. Jesús recibió todo el peso del pecado sobre sí. Y ahí hubo una separación del carácter divino
y el carácter humano de Jesús. Hubo una separación porque el carácter divino de Dios no puede tener comunión con el pecado. Y por eso es que Jesús clamaba con dolor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios no puede tener comunión con el pecado. Y entonces, en base a eso, tú eres santo, tú eres eterno, tú eres el existente en ti mismo, tú no permitirás que muramos, no moriremos, tú permites las cosas con un propósito. ¿Por qué ves el mal y callas? ¿Acaso Dios es un Dios pasivo? ¿Acaso Dios nos abandona? Tal parece que Dios está obrando contrario a lo que Habacuc está confesando y declarando del carácter de Dios, ¿verdad que sí? Y entonces vemos en ese clamor, en los versículos 14 al 17, cómo Habacuc describe cómo los babilonios tratan a las demás naciones y comparan a los hombres de Judá con los peces del mar. Cómo un Dios santo, un Dios que es santo, permite el mal por personas perversas, atrapados en sus mallas, en la prisión, en la esclavitud, sacrificios a sus dioses, destrucción de naciones. Eso fue como un desahogo. O sea, en medio de todo ese reconocimiento que Habacuc tenía de Dios, Habacuc estaba como teniendo una catarsis en ese momento de que aquí lo que viene es grande, aquí lo que viene es grande, y ¿cómo tú lo permites? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Habacuc cuando termina su clamor? Versículo 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc estaba en vela. Habacuc estaba confiando en Dios y estaba esperando respuestas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no oramos a Dios? Señor, yo quiero que tú me des dirección, Señor. Yo clamo según tu poder, tu autoridad, tu dirección, Señor. Que tú me digas lo que tengo que hacer. Que tú me digas lo que tengo que decirle a esta persona. Señor, que tú abras la puerta. Y termino de orar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Termino de orar y ya yo pienso que Dios me dio la respuesta inmediata. Entonces yo empiezo a actuar. ¿Cuántas veces José Bas no ha hecho eso? José Bas es una persona tipo A que quiere resolver. Aquí las cosas se hablan en el momento. Cuando hay problemas de relación, las cosas se hablan. Y si se tarda 24 horas, pues no. Y a veces Dios tiene que tratar en ese silencio, en esa espera. Él tiene que tratar con uno en la paciencia de estar continuamente esperando y continuamente confiando en Dios. Y continuamente estar en espera y guarda delante de Dios. ¿No les parece que Dios quiere tratar contigo en esa área? Muchas veces no ves la respuesta inmediata. O cuando ves respuesta no es la que tú esperas. Y cuando empiezas a clamar al Señor, de repente, pues quieres ayudar a Dios. Déjame darle una ayudita aquí. ¿Verdad? Dios necesita mi ayuda. Dios me necesita a mí. ¿Ve? Y entonces vemos que cuando cuando metemos la mano, la hemos embarrado más todavía. Y la hemos fregado, como dicen los mexicanos. Se formó aquí. Se formó un lío aquí. ¿Y saben por qué? Porque tenemos que aprender a esperar en Él. Tenemos que realmente, no solamente confesar la soberanía de Dios y el control de Dios sobre todas las cosas, tenemos que creerlo realmente y tenemos que caminarlo. Y Habacuc hace esa declaración. ¿Qué hacer cuando la respuesta de Dios no es la esperada? Vamos a ver. Y esto a manera de aplicación aquí. A manera de aplicación. Detente
y no reacciones emocionalmente. Detente y no reacciones emocionalmente. Ni dejes que el pánico venga sobre tus pensamientos. Detente y no reacciones emocionalmente, ni dejes que el pánico venga sobre tus pensamientos. Número 2. No intentes resolver el problema de inmediato. Tuviste un problema con un familiar, con tu vecino, y ahí va el hermanito cristiano carnal a resolver las cosas a como dé lugar, a calzón quitado, a decir las cosas. Recuerda los atributos del carácter de Dios y pon tu gozo y esperanza en ello. Número 2 es, recuerda los atributos del carácter de Dios y pon tu gozo y esperanza en ellos. Habacuc declaró el carácter eterno de Dios. Habacuc declaró el carácter de la autosuficiencia de Dios. Habacuc declaró el carácter santo de Dios y y en base a ese carácter santo de Dios, Habacuc pudo declarar el pacto que Dios había hecho con Abraham, de que no permitirá que la nación sea destruida. Y en base a todo eso, o sea, las promesas de Dios, en el contexto nuestro sería las promesas de Dios. So, tú clamas el atributo de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando estoy diciendo quién es Dios y el atributo, adora a Dios, alaba, exalta la majestuosidad de Dios. Cuando dice en primera de Pedro que si es necesario que tengáis que pasar por diversas pruebas, ¿verdad? Para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando Jesucristo sea manifiesto. Y entonces, en medio de tu situación, en medio aún de esa situación que tú piensas que Dios no te está escuchando y tú piensas que Dios te está respondiendo o te está dando una respuesta que tú no esperas, tú alaba, exalta la majestuosidad de Dios y aquí apela, reclama las promesas de Dios. No moriremos, como decía Habacuc, no moriremos. Las promesas de Dios, del pacto de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú meditas en eso y tú rumeas, ¿tú sabes lo que es rumiar? Cuando un buey o una vaca está comiendo y está digiriendo la comida, lo vuelve a rumiar, lo saca del estómago otra vez y vuelve a masticar. Y tú vuelves a tragar y vuelves a masticar. Tú estás masticando y volviendo a masticar. Y suena como asqueante esto aquí después del almuerzo. Pero bueno, la realidad es la palabra de Dios, tú la estás deshaciendo y desmenuzando en tu boca y en tu corazón. Y lo que está ocurriendo es que Dios muestra su propósito por las circunstancias que tú estás atravesando en este momento. Eso es grande. Entonces Dios está respondiendo. Dios está hablando a tu corazón directamente. Y cuando Dios te habla a ti a tu corazón, ¿saben qué? Entonces está establecido aquí. Entonces tú puedes estar en guarda y esperar y confiar en sus promesas. Número 3, deja que Dios obre. Eso es un paso de fe. No te adelantes a Dios. Espera la respuesta de Dios. Espera la respuesta de Dios. A pesar de la condición depravada y contaminada por el pecado, Dios guarda su pacto y la misericordia. Pacto que hizo con Abraham: de tu simiente haré una gran nación. Israel estaba esclava en Egipto. Más de 500 años de esclavitud. Y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham cuando llamó a Moisés. Cuando miramos su gloria a través de Cristo Jesús, somos transformados. Eso es efectivo en nuestras vidas
cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y Cristo Jesús vino, siendo Dios, tomó forma humana para ratificar ese pacto redentor para su vida. Y vino a morir. Él nació de una virgen en las condiciones infrahumanas que nadie se puede imaginar. Pero Él vino a morir. Porque en su condición humana Él podía morir. En su condición divina está la eternidad de Dios. Pero en su condición humana Él Él se hizo hombre, se hizo pecado. Él padeció y en la cruz Él llevó todas nuestras iniquidades. Y todo ese plan, con su muerte, Él venció el poder del pecado. Él pagó, cumplió con la justicia de Dios. Con su resurrección al tercer día, Él venció el poder del pecado. El pecado no tiene no tiene ya poder, porque Jesús venció. En su ascensión, Él dio señal para ti y para mí, de que nosotros, en Cristo Jesús, de que Él enviaría un Consolador, el Espíritu Santo, que nos daría poder. Y poder para no solamente hacer los milagros que Dios hacía, sino también poder para proclamarle en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero todo ese plan de Dios se hace efectivo en tu vida cuando tú recibes, le abres tu corazón y reconoces que tú eres pecador o pecadora y que estás falto de la marca, te has quedado corto de la marca. No hay nada que por tu esfuerzo puedas hacer para llegar a Dios. Pero Jesús cumplió, Jesús pagó, Jesús, Él ejecutó por tu deficiencia. Y lo único que tú tienes que hacer es rendirte y reconocer que Jesús, el sacrificio de Jesús, una vez y para siempre, es suficiente para tu redención. Y es eficiente en aquel que le recibe. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder, y allí estaba escondido su poder. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Bass TV. Pastor Pepe.